tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí. Los invito y las invito a que me acompañen en este espacio. Hoy voy a platicar con José Trinidad Padilla López. Él es director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, y recién nombrado presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Nuestro tema de conversación, naturalmente, serán los libros. Los invito a que me acompañen. José Trinidad Padilla López es director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, y recién nombrado presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL. En su gestión al frente de la biblioteca, lanzó el primer servicio de préstamo externo de libros en la historia de este recinto. Esta iniciativa busca acercar la lectura a un mayor número de personas. Padilla López comparte cómo surgió esta idea, por qué se implementó hasta ahora y cómo funcionará. Además, hablaremos sobre los retos de las bibliotecas en el siglo XXI y las estrategias de promoción para incrementar el número de visitantes y lectores. Padilla López también tiene un fuerte vínculo con la FIL desde sus inicios. En 1987 fue director ejecutivo de la primera edición de esta feria, que hoy es el evento cultural más importante de habla hispana. Como presidente de la FIL, lidera ahora un proyecto que este año alcanzó un récord histórico de asistencia con 907,300 visitantes y reunió a escritores, artistas y profesionales de 64 países. Durante la entrevista, compartirá el significado de este nombramiento, las funciones clave del presidente y la visión institucional que plantea para los próximos años. Conozcamos más sobre el trabajo y compromiso del también exrector de la UDG, José Trinidad Padilla López, con la promoción de la cultura y el acceso al conocimiento. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, y también le agradezco mucho al maestro José Trinidad Padilla López que nos acompaña en este espacio. Bienvenido, maestro. ¿Cómo estás, Jonathan? Me da mucho gusto estar en tu programa. Muchas gracias. El placer es mío, maestro, poder conversar con usted, y me llamó la atención este dato que vi en su biografía sobre su función. Entiendo que fue breve su cargo como director ejecutivo de la FIL en sus inicios. Sí, muy breve, y realmente, bueno, es cuando se estaba haciendo la primera Feria Internacional del Libro. Raúl Padilla invitó al que había sido director de la Feria del Libro de Minería, que es una feria de libro muy importante que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Bolívar Zapata. Y lo nombró director de la feria, de lo que era el proyecto, cuando se empezó a armar toda esta cuestión. Yo recién salía de actividades de liderazgo estudiantil en ese año, te estoy hablando de 1987, cuando estábamos preparando la primera feria. Entonces me dio la encomienda de apoyar a Miguel Bolívar y de hacer las labores de apoyo que fuera necesario. Entonces se sacó de la manga un nombramiento que era director ejecutivo, junto con el director general. Él, desde luego, era el presidente, el que siempre dirigió toda la nave, ¿no? todo el proyecto. Y estuve allí más o menos casi un año, poco más o menos de un año. Después yo ya me dediqué a otras cuestiones, y la Feria Internacional del Libro ya se estructuró con una estructura muy, muy sólida. Primero con Miguel Bolívar, después hubo un largo periodo en donde hubo una dirección conjunta con Margarita Sierra y Mari Carmen Canales. Tú te acordarás. Sí, recuerdo, sí. Duraron, no sé, como 20 años. 20 años, ¿no? sí. Que consolidaron muchísimo la Feria Internacional del Libro, y bueno, se fue consolidando mucho ese proyecto, que siempre fue uno de los proyectos más cercanos y más queridos por parte de Raúl. Claro. ¿Y qué recuerda de esos inicios, de ese primer año, sobre lo incipiente que era la feria, como para darnos una idea y contrastar con el monstruo que hoy es, ¿no? Bueno, recuerdo que era un reto, primero porque en aquellos años nadie, o casi nadie, creía realmente en que fuera posible
organizar una feria internacional del libro, y aunque fuera posible, nadie le encontraba mucho sentido hacer una feria del libro en una ciudad como Guadalajara. Raúl tocó muchas puertas, quería hacer una feria que se pareciera a la feria de Frankfurt, que es la feria más grande del libro en el mundo, pero que no fuera solamente una feria de la industria editorial. Normalmente las ferias, de lo que sea, las organizan los profesionales del ramo de lo que se trata, ¿no? La feria de los productores del maíz, o ferias agrícolas, o ferias del vino, ferias, en fin. Entonces, las ferias del libro son normalmente organizadas por la industria editorial de los países. El caso de la de Frankfurt, pues que todas las potencias editoriales europeas y de otras partes del mundo se reúnen allí para ver lo concerniente a lo que tiene que ver con la industria editorial. Pero no es una feria abierta al público. Es una feria solamente para profesionales. El público puede ir, o por lo menos en aquel año podía. Yo me acuerdo, acompañé yo a Raúl a una edición de la Feria de Frankfurt. Y puedes ver cuáles son las novedades, te las ponen como en un aparador, pero no puedes comprarlas. Es simplemente, si te interesa, tomas nota, cuáles son las novedades, en fin. Claro. O puedes ir a tratar de contactar a algún escritor o algún publicista o alguien que maneje derechos de autores, en fin. La Feria de Minería es una feria principalmente de libreros, o lo era en aquel tiempo. Era una feria de libreros. Era una feria, sí, para el público, en donde es un poquito como la feria que se organiza en mayo, aquí en el Ayuntamiento de Guadalajara, tradicionalmente, en donde el público puede ir y comprar libros y una serie de cuestiones, y principalmente es una feria de libreros. Claro. Entonces, Raúl decía, quisiera algo que reuniera a la industria editorial, que le ayudara a la industria editorial, pero que también permitiera que el público acuda, que encuentre algo que valga la pena, que pueda comprar, etcétera. Pero si lo organiza una universidad, una institución educativa, la universidad puede aportar un plus a una feria que en principio tendría que ser auspiciada y apoyada por la industria editorial, pero que permita que haya, paralelamente al desarrollo de la feria, actividades académicas, culturales, artísticas, en fin, cosas que pueden hacer más atractiva una feria del libro. Entonces, esa idea fue cuajando mucho en Raúl. Yo me acuerdo, lo acompañé a 2 o 3 reuniones que tuvo. Peter Weithas, que acaba de morir, por cierto, hace poco, que era el presidente de la Feria de Frankfurt, acogió con mucho entusiasmo esta idea de esa feria del libro en Guadalajara. Hizo muy buena amistad con Raúl. Se entrevistó Raúl también con los líderes de la Feria del Liber, que se realiza en España, un año en Barcelona y otro año en Madrid. Se van turnando alternativamente, que es también una feria de profesionales. Entonces, Raúl fue tomando ideas de las principales ferias del libro. Fuimos a Argentina a hablar con Hugo Clase, me acuerdo, para buscar la posibilidad de apoyar una feria y que Raúl pudiera determinar en qué época del año sería más propicio hacer una feria del libro. En septiembre, octubre, creo que es en octubre, la de Frankfurt, pues no íbamos a competir con la feria de Frankfurt. Entonces, y no íbamos a competir en fechas, en otras fechas que es la de Liber, en fin. Entonces, poco a poco se fue decantando noviembre, y concretamente el último sábado de noviembre y los 9 días siguientes para hacer la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Determinada la fecha, pues era buscar dónde convenía hacerla. La primera sede que se pensó era el Instituto Cabañas, que es un edificio muy bonito. Raúl pensando un poco en que la de minería se hace en el edificio de minería, el Palacio de Minería, que es un palacio precioso, pero es poco funcional para una feria del libro. En esos años se acababa de inaugurar la Expo Guadalajara. Entonces, Raúl solicitó el apoyo
del gobernador del estado. Obviamente se lo planteó al rector de la universidad, en aquel tiempo el licenciado Enrique Alfaro Anguiano, para que se entrevistaran ambos con el gobernador del estado, plantearle el proyecto de la feria, y el gobernador del estado abrazó ese proyecto con mucho entusiasmo. Era un hombre muy culto, un gran tipo, yo lo recuerdo con mucho cariño, a don Enrique Álvarez del Castillo, que inmediatamente apadrinó ese proyecto de la Feria Internacional del Libro, y entonces abrió la posibilidad de que hiciéramos la Feria del Libro en la Expo Guadalajara, que entonces era un espacio mucho más reducido. Tenía, si mal no recuerdo, apenas unos 14,000 metros cuadrados de exposición. ¿Hoy cuántos tiene? Hoy tiene como más de 40,000, sí, claro, 45,000 metros cuadrados. Casi 50,000, creo, sí. Sí, es una cosa impresionante. Espacio que antes era de estacionamiento, luego lo convirtieron en área de exposición. Claro. El área que hoy es el área de los auditorios, donde siempre ponemos el Juan Rulfo y las salas, las 6 salas o 5 salas, para exposición, digamos, para presentaciones y conferencias y cosas así, pues era simplemente un galpón allí que teníamos que dividir con tabla roca. Entonces ya te imaginarás la primera feria del libro, aquello era un pandemonium, porque la tabla roca te dividía los espacios, pero no impedía que el sonido se contaminara de una sala a la otra. Entonces cualquiera que entrara al área donde estaban las conferencias, no, pues era para volverse loco, porque escuchabas al mismo tiempo micrófonos de todos los salones, pero aún así pegó muy bien la primera feria, pegó muy bien, sí. Ya para la segunda feria, ya muchos editores que habían visto con mucho recelo en la primera feria el participar en una feria de libro en donde tenían que invertirle, porque hay que comprar el stand, hay que invertirle en traslado de sus libros, en toda una serie de cuestiones, decían, no, pues no vamos a sacar ni para los gastos, y no le veían mucho sentido. Para la segunda o tercera feria, ya esta feria se había consolidado de buena manera, porque, entre otras cosas, con gestiones que hicieron Raúl, Margarita Sierra y Mari Carmen Canales en los Estados Unidos, consiguieron el apoyo de 2 grandes organizaciones de los Estados Unidos que tienen que ver con el libro, ALA y ABA, la American Bookstore Association, que es la Asociación Americana de Libreros, y la ALA, que es la American Libraries Association, que es la Asociación de Bibliotecas de Norteamérica. Y de hecho, durante algunos años, ellos hacían su congreso anual, o un congreso, no sé si era su congreso anual, pero hacían un congreso de libreros y de bibliotecarios en el marco de la Feria del Libro, porque a ellos el gancho con el que los atrajimos es todo el enorme mercado potencial para el libro en español que hay en los Estados Unidos. Con una población de más de 25 millones de hispanos viviendo dentro de los Estados Unidos, era muy atractivo que pudieran venir a donde podían hacer intercambios, coediciones, compra de derechos de autor, contacto con autores, con editores, en fin, para el tema del libro en español. Entonces, eso catapultó muchísimo la feria. Ya para la tercera, cuarta feria, pues ya era una feria más o menos consolidada. Oiga, maestro, antes de pasar un poco ya a su nombramiento y las tareas del presidente de la FIL, tengo una duda y siempre me ha intrigado mucho. He conversado en este espacio, por ejemplo, con el fotógrafo de toda la vida de Raúl Padilla, con el maestro de ceremonias de todos los eventos de la FIL. Con Carlos, sí. Todos, me sorprende mucho cómo todos en algún momento relatan un episodio de Raúl Padilla como cácaro, ¿no? Poniendo o impulsando un club de cine, o impulsando una feria municipal del libro, ¿no? O impulsando algún proyecto cultural. Me llama mucho la atención. ¿Qué es, maestro? ¿Cómo explicaría, cómo definiría el hecho de que se haya logrado una feria de este tamaño, este monstruo, y qué lo permitió en el papel, digamos, en la... reformulo mi pregunta.
Me queda claro que hay voluntad de Raúl Padilla para impulsar esta feria. Sí. Pero ¿cuáles son los elementos que la hacen posible? ¿Qué lo hace distinto? Porque había mercado para eso. Algo que es una visión. Sí, claro. Digo, algo que no tiene mercado, algo que no tiene usuarios, pues no prospera. Si tú vendes algo o tú ofreces algo, un servicio o algo que no tiene usuarios, pues es un servicio o un bien o una oferta destinada al fracaso. Y nadie más lo veía en ese momento. Y nadie más lo veía. Entonces, sí, todo el mundo, éramos en Guadalajara prisioneros de ese estereotipo de la ciudad provinciana, ¿no? Un ranchito. Del rancho grande, claro. Claro. Guadalajara como un rancho grande, pues ¿quién va a interesarse en la lectura en un país en donde nadie lee? En un país que, aunque tenía una de las principales industrias editoriales de América Latina, el Fondo de Cultura Económica, que fue uno de los grandes aciertos de la Revolución Mexicana. Sí. El Fondo de Cultura Económica, pues una industria editorial que en la década de los 80 estaba entrando en una crisis muy, muy fuerte. No solamente la industria editorial en México, sino en América Latina. Potencias editoriales como la Argentina, por ejemplo, o la chilena, se veían en problemas. Los años de los 80, la década de los 80 fue una década en términos económicos muy compleja. Y Raúl supo ver la posibilidad de explotar una beta importante en una alianza estratégica entre una industria que de algún modo tiene que ver con la cultura, la industria de los libros. Ya se sabe que los libros pues pueden tratar de cualquier cosa, ¿no? Tú puedes vender desde manuales de autoayuda y manuales de cultura física y cuestiones hasta grandes obras de literatura, grandes obras de la filosofía, de las ciencias sociales, en fin. Finalmente es una industria que está vinculada de muchas maneras al tema de la cultura. Y a Raúl siempre le preocupó mucho promover la función cultural de las universidades. Claro. Raúl, cuando salió del liderazgo estudiantil, a inicios de la década de los 80s, le propuso al rector de la universidad, Enrique Zambrano Villa, que en aquel tiempo era el rector de la universidad, le propuso la creación de un departamento que promoviera, en principio, la función de la investigación científica dentro de la universidad. Haciendo un análisis del presupuesto de la universidad de aquellos años, tú veías que más del 80% del presupuesto de la universidad estaba destinado a la función de docencia, cosa muy natural dado que la universidad era una agregación de escuelas y facultades y de preparatorias, y la principal función era la función docente, la profesionalización, formar profesionales. Pero el porcentaje del presupuesto destinado a la investigación científica en ciencia básica y en ciencia aplicada era mínimo, era de menos del 8%. Y la que se destinaba a cultura, a la función de difusión cultural, para hablar de las tres funciones básicas de la universidad, docencia, cultura y difusión cultural e investigación, la de cultura era de menos de un 5%, un 3%. Entonces decía Raúl, está demasiado desequilibrado la asignación de presupuesto. Tenemos que formar, en principio, fomentar la investigación científica. Pero ¿cómo puedes impulsar la investigación científica en donde no tienes mucha masa crítica para ello? Claro. Necesitas ir formando esa masa crítica. ¿Cómo? Becando jóvenes para que estudien en universidades del país y en universidades del extranjero, para que se formen como doctorados, que luego vengan a encabezar programas de formación en maestrías, en doctorados, en áreas de ciencia básica y en áreas de ciencia aplicada y en áreas de ciencias sociales. Entonces, lo primero que empezó a hacer Raúl fue establecer convenios, promover muchos convenios al frente de un departamento en el que lo nombraron responsable, que primero se llamó Departamento de Intercambio Académico y luego se llamó Departamento de Investigación Científica y Superación Académica. Convenios con universidades de Estados Unidos y con universidades de Europa, de España, de Alemania, de Francia, en fin,
para formar jóvenes que después serían el pie de cría, por así decirlo, Claro. para hacerlo. Ya había un antecedente que existía en aquel tiempo, impulsado mucho por personas como Antonio Oropesa, por ejemplo, y un grupo de jóvenes muy entusiastas que se formaron en la Universidad de Minnesota, en Wisconsin, en algunas universidades con las que ya había ese tipo de proyectos. Raúl lo catapultó muchísimo. Y una de esas cuestiones a la que después le dedicó más tiempo, una vez que más o menos logró echar a andar la dinámica de la investigación científica, dijo, los proyectos culturales. Y fue cuando decidió impulsar lo de la Feria Internacional del Libro. Que en definitiva es, digamos, el legado más significativo de Raúl, la feria, ¿no? Mira, bueno, no, déjame decirte, para mí el legado más importante y más significativo es la red universitaria. Claro, claro. O sea, la propia reforma, red. ¿verdad? Sí, sí. La gran reforma de 1993 que desembocó en la Ley Orgánica de enero de 1994, que es la descentralización de la Universidad de Guadalajara a todo el estado, la formación de una red universitaria, la transformación de la estructura de gestión del conocimiento, los cuerpos colegiados de gobierno y de academia. A mí me parece que ese es el principal legado. Y luego de eso, sí, al 100% se dedicó a lo que eran sus proyectos más queridos. Feria Internacional del Libro, Festival Internacional de Cine, que empezó como una modesta muestra de cine mexicano. Sí. Allí, gracias a la genialidad de otro gran personaje que fue invitado por Raúl en la década de los 80s, don Emilio García Riera. Claro. Don Emilio García Riera fundó la Escuela de Cine de la universidad. Le propuso a Raúl hacer la muestra de cine mexicano, que con el tiempo fue creciendo y se transformó en el Festival Internacional de Cine, con los contactos que tenía Emilio y después muchos que se fueron haciendo a lo largo de estos años. De hecho, el festival es más antiguo que la feria. Es un poquito más antiguo que la feria. Y esos proyectos son los proyectos que Raúl siempre tuvo. Y el último, que no lo vio terminado, porque todavía le faltan algunos años para consolidarse, es justamente esto donde estamos, el Centro Cultural Universitario, todo este distrito cultural en donde está el Telmex, la Biblioteca Pública del Estado. Raúl fue un impulsor muy, muy importante para que la Biblioteca Pública del Estado tuviera un recinto digno de yo digo que es la principal biblioteca, por lo menos del occidente del país. De hecho, es el primer edificio del Centro Cultural, ¿no? Es el primer edificio que se empezó a construir junto con el Telmex. Se empezaron a construir esos dos, porque la Biblioteca Pública, que tenía su sede en el Parque Agua Azul, ese edificio no se podía utilizar ya desde 1995, que tuvimos que sacar la mayor parte de los acervos, porque ese edificio quedó dañado por el sismo de 1985 y después por el de 1995. En septiembre fueron los dos sismos. Entonces, buscamos porque a mí me tocó también ya participar en esas actividades, siendo primero secretario general de la universidad y luego rector de la universidad. Rentamos un local en el centro de la ciudad, en donde era la Casa Chalita, ¿tú te acuerdas? Sí, claro. Ahí, contra esquina del edificio del ayuntamiento. Para poner allí la biblioteca, no toda, porque no cabía, pero para poner allí la biblioteca pública, cuando la dirigía el doctor Carlos Fregoso, en lo que se construía un nuevo edificio. Y Raúl fue el que promovió la construcción de este edificio en donde está ahorita la biblioteca. Maestro, si le parece, vamos a una breve pausa. Me parece que me gusta un poco este contexto histórico para saber un poco lo que significa la Feria Internacional de Guadalajara, cuál es su historia y la responsabilidad que tendrá a partir de la presidencia. Vamos a un breve corte. Luego vamos a lo de los libros, y a lo de los libros, préstamo, claro. También vamos a hablar sobre el préstamo externo de libros. Vamos a un breve corte, estamos platicando con el maestro José Trinidad Padilla López. Regresamos en un momento.
¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por seguir con nosotros en este espacio de perspectivas. Estamos platicando con el maestro José Trinidad Padilla López, director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, y recién nombrado presidente de la FIL. Y nos quedábamos en el anterior bloque hablando un poco sobre la historia de la feria del libro, cómo se gestó, para entender un poco el peso y sobre todo el enorme significado y valor que tiene este evento, este gran evento cultural en Guadalajara. Y nos quedamos en el bloque anterior con una pregunta, maestro Trino. ¿Cuál es el papel de un presidente de la Feria del Libro? Es decir, tenemos una directora y tenemos distintos directores en áreas estratégicas, pero el presidente de la FIL, ¿qué hace? Mira, en principio, debo decir que es un cargo honorífico. Sí, sí. Es un cargo, la presidencia de la Feria del Libro tiene que ver con la visión de conjunto de todo el proyecto. Sí, efectivamente, tratar de supervisar, estar al pendiente de todas las acciones que operativamente realiza el comité organizador, que en este caso está dirigido por Marisol Schultz, que, dicho sea con toda justicia, ha hecho una magnífica labor en los últimos 12 años, claro, que ella ha sido la directora. Ella es la que realmente está en las acciones operativas con los distintos equipos que conforman al interior la Feria del Libro. La presidencia funciona un poquito haciendo el parangón como la jefatura del Estado. Okay. Si fuera un país, sí, es la diferencia entre una jefatura del Estado y la jefatura de gobierno, que es la dirección ya del comité, claro, organizador, que es la función central, que es la que tiene Marisol Schultz. Pero es importante la del presidente porque tiene que ver mucho con las relaciones externas que se tienen que seguir manteniendo, presidir las reuniones en donde se deciden la estrategia general, por ejemplo, decidir de las ofertas que haya para país invitado de honor o para región invitada de honor o para ciudad invitada de honor, claro, porque no es nada más un país, a veces han sido ciudades, a veces han sido regiones. Establecer las relaciones de gestión con distintas instancias, tanto del gobierno, de los gobiernos en México, con el gobierno del Estado, con los gobiernos municipales, con los patrocinadores de algunos de los programas internos que tiene la feria, los patrocinios que se dan para el Premio FIL de Literatura, por ejemplo, claro, para algunas de las actividades del área cultural o del área académica. Establecer relaciones con otros países, con otras instancias que tienen que ver con la industria editorial de estos países, que en este momento ambas funciones las había estado haciendo Marisol Schultz y que implica desde luego una sobrecarga. Yo de veras me quito el sombrero frente a Marisol porque claro, ha estado haciendo pues el papel de mujer orquesta, claro, en todo, claro, eso, pero la idea es tener una división de responsabilidades para ir trabajando agendas que sin embargo son concurrentes, obviamente, en el proyecto operativo de la Feria Internacional del Libro. Oiga, maestro, fíjese, ahora que dieron la última rueda de prensa en donde informaban de más de 900,000 visitantes, la verdad es que a mí de repente me parece así angustioso porque dicen 900,000 visitantes y participantes. Yo digo, bueno, ¿en qué momento? O sea, esto ya no puede crecer más. Qué angustiante, bueno, no, tener ese reto. ¿Y cuál es la alternativa allí? Déjame decirte, sí puede crecer más, aunque no dentro del recinto, claro, de la Expo. Nos hemos acostumbrado tanto a que es la Expo, claro, la Feria del Libro, que se nos olvida que desde hace varios años ya muchas actividades de la Feria del Libro se hacen fuera del recinto ferial. Sí. Muchas de las actividades, sobre todo del programa FIL Pensamiento, que es el de las actividades académicas, sí, que realizan muchas instancias de la Universidad de Guadalajara, se han realizado ya desde hace varios años en los hoteles que están enfrente de la, sí, Expo, claro, Guadalajara, y algunas de ellas se realizan en recintos de la universidad. Por ejemplo, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, en donde hay conferencias,
Por ejemplo, la Cátedra Julio Cortázar, pues ya hemos tenido que hacer allí las conferencias de la Cátedra Julio Cortázar en el marco de la Feria Internacional del Libro. Pero ahora estamos pensando ya más estructuralmente, de una manera más programada, la posibilidad de que la Feria Internacional del Libro realice muchas actividades durante los 9 días de la feria en sedes alternas. Una magnífica, en la que ya se realizaron actividades en esta edición, es el Centro Cultural Universitario. De hecho, uno de los principales eventos que tienen ustedes, que tiene Canal 44, que es TV Morfosis, se realizó aquí en la Plaza del Bicentenario, en el Ágora Jenkins, aprovechando esa magnífica mega pantalla que tienen y toda una serie de cuestiones. Pero ya desde el año pasado, algunas conferencias, presentaciones de libros, actividades académicas se realizaron en los salones que tenemos en la Biblioteca Pública del Estado. Y pensamos aprovechar, en alianza con el Centro Cultural Universitario, con el Conjunto de Artes Escénicas Santander, pues utilizar los auditorios que tienen allí, el Plácido Domingo, el Auditorio 2, este auditorio que es como para charlas TED, para utilizarlo y junto con el Museo de Ciencias Ambientales, que espero que pronto ya pueda estar en funciones. La idea es hacer esa sinergia de actividades para que muchísimas de las actividades que antes se realizaban adentro del recinto ferial puedan realizarse fuera. ¿Y están pensando también en otros espacios, digamos, no sé, centros universitarios, la vía pública o no? La vía pública, sí, de hecho, ya hubo un par de actividades en la vía pública. El otro día en la rueda de prensa, a mí se me olvidó momentáneamente que ya se habían hecho 2, que promovió justamente la doctora Carla Planter. Carla Planter, nuestra flamante rectora general electa, no hay que olvidar que hasta ahora es la directora de FIL Pensamiento, uno de los programas internos de la FIL, y ella organizó un par de actividades en la Rambla Cataluña, que es esa calle que está a un costado del edificio del Museo de las Artes, el MUSA, lo que antes era la rectoría de la universidad. Ahí realizaron ya al aire libre un par de actividades de corte académico, cultural, y la idea es una idea que el rector general Ricardo Villanueva nos planteó, la posibilidad de sacar muchas actividades a la calle, llevar la Feria Internacional del Libro, acercarla a núcleos de población para los cuales es muy difícil en términos prácticos ir a la Feria Internacional del Libro en su sede del recinto ferial, digamos, de la Expo Guadalajara. Entonces, cada campus universitario pues es potencialmente un sitio en donde podemos tener una pequeña sede para actividades de la Feria Internacional del Libro. Hablo de los campus que están dentro del área metropolitana, pero también los campus que están en centros regionales, en núcleos regionales. Y estamos pensando cómo ampliar este tipo de actividades para que la Feria Internacional del Libro no se concentre solamente en el recinto ferial. Desde luego, ¿cuál es la parte fundamental que sigue siendo el núcleo y el corazón de la Feria Internacional del Libro? El programa de profesionales, obviamente, es una feria que nació como un proyecto en conjunto con la industria editorial, y la idea es que siga siendo un proyecto con la industria editorial. Entonces eso va a ser seguir siendo el corazón de la feria. El programa literario, porque finalmente pues, la literatura es la base fundamental de una feria internacional. Literatura me refiero obviamente también a ciencias sociales, etcétera, pero todo lo que es la cultura alrededor del libro. Pero muchas de las actividades de carácter artístico y de carácter cultural y académico sí se pueden llevar a cabo en auditorios y en recintos exteriores a la Feria Internacional del Libro.
ahí donde ya no quepan dentro del recinto ferial, pues lo vamos a descentralizar. Oiga, maestro, hubo allí memes en esta edición donde decían que ya había un exceso de España, ¿no? Que decía Barcelona, Unión Europea, pero ¿hay qué apertura hay o qué posibilidad hay de a lo mejor buscar hacia fronteras como Corea del Sur, que estamos marcando tendencia en este momento, u otros países? Bueno, de hecho, pues se dio la circunstancia, pero fue circunstancial, de que después de España va a venir la ciudad de Barcelona. Claro, Barcelona. Porque con mucha antelación ellos habían planteado, ya antes había sido invitado de honor la región de Cataluña, que en su momento propició ciertos roces, no te creas. ¿Sí? Es un tema que en el caso de algunos países es inevitable que a veces surjan pequeños conflictos o roces diplomáticos, como cuando la región invitada de honor fue Quebec. Pues obviamente el Estado canadiense no le simpatizó mucho por los afanes independentistas de la región de Quebec. Caso similar o idéntico al de Cataluña. La diplomacia ha prevalecido, porque finalmente no olvidemos que la FIL es un proyecto principalmente cultural. No es un proyecto político ni tiene colores partidistas, es un proyecto cultural. Y Cataluña, pero sobre todo ahora Barcelona en sí misma es una potencia editorial. Tiene que ver con la industria editorial. Tiene que ver con el interés que tenga la industria editorial del país invitado de honor para participar o no, porque debo decirlo, el país invitado de honor no implica solamente una distinción de ser el país invitado de honor, implica también una corresponsabilidad por parte del invitado. El invitado está establecido en un convenio que se firma con muchos meses de antelación. Está establecido un compromiso para que ellos aporten a la Feria del Libro, que traigan una buena delegación cultural. Muchas veces traen artistas de su país, traen grupos de teatro, de danza, de música, traen a la industria editorial de su país, viene la industria editorial, en fin, toda esa cuestión. Tiene mucho que ver con eso. Si no hay mucho interés de un país por participar y afrontar ese tipo de responsabilidades, bueno, hay países que sí tienen esa decisión y eso a veces es lo que va determinando qué país es el que finalmente está. Oiga, maestro, no quiero dejar de abordar. Pero no hay carta aborrecida, ¿eh? No. Te lo digo, no. Supongo que eso se va definiendo con la... Se han venido procesando, sí, bastante. Bueno, pues... Corea del Sur, maestro. Mira, originalmente... No, Corea del Sur. Bueno, ya en caliente, un colega tuyo, un periodista, me planteó, oye, ¿por qué no consideran invitar a Palestina, por ejemplo? Palestina, claro. Pues no sé si Palestina estará interesada para empezar, ¿no? Si las autoridades palestinas... ¿Sí me explico? Obviamente con los cuidados del caso, pero... originalmente la idea era que la FIL, siendo una feria del libro principalmente en lenguas romances, de hecho el premio FIL de literatura es a lenguas romances, en principio. Bueno, tiene razón. Sí. La idea era pues que fuera principalmente con países cuyas lenguas fueran lenguas romances, pero esa regla se rompió hace mucho. Sí, claro. Porque finalmente en alguna ocasión tuvimos a Israel como país invitado de honor. Hace 2 años fue Sharjah, que es uno de los Emiratos Árabes Unidos. En fin, sí tengo entendido que ha habido acercamientos con algunos países del Oriente, pero tiene que ver principalmente con eso. ¿Qué disposición hay primero de la industria editorial de ese país, de los gobiernos de esos países, para hacer ese convenio para venir como país invitado de honor? Son muchísimas cuestiones las que tienen que ver con el hecho de traer país invitado de honor. Maestro, no quiero dejar de abordar este otro tema que también me parece relevante y que está relacionado con los libros, y es en su cargo como director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Hizo un anuncio hace algunas semanas, justo antes de la FIL, en donde
se habilita el préstamo externo de libros. Yo tengo una pregunta allí y es, ¿por qué se tardaron tanto, maestro? Mira, ¿y de dónde surge la idea finalmente? Bueno, a ver, ¿por qué nos tardamos tanto? Pues no lo sé. Yo fui el primer sorprendido cuando llegué a la biblioteca en el 2019 de saber que no había un sistema de préstamo externo. Yo la primera biblioteca que conocí, digamos, externa a la biblioteca de mi propia casa, ¿no? Claro. La que tenía mi padre, la que tenían mis hermanos, en fin, es una biblioteca en donde era normal el sistema de préstamo. Es la biblioteca Benjamin Franklin, que en aquellos años, cuando yo tenía 16 años, 15, 16 años, estaba en la sede del consulado norteamericano, ahí en la Avenida Libertad. La directora de esa biblioteca, una mujer que yo recuerdo con mucho cariño, que vive todavía, tiene más de 100 años, Celia Orozco, sí. Celia Orozco había sido gran amiga personal de mi padre, de hecho fueron compañeros en la preparatoria, entonces, y ella nos trataba a Raúl y a mí con mucho cariño y nos dio la primera credencial que yo tuve para préstamos externos de una biblioteca, fue de la biblioteca Benjamin Franklin, que tenía su sede en el consulado norteamericano. Entonces, para mí era normal que una biblioteca pues preste libros para llevar y los tienes que regresar y hay todo un sistema. No lo tenía esta biblioteca. Yo pensé que alguna vez lo había tenido y luego se había cancelado. Según me dicen mis colaboradores que tienen allí muchos años, o por lo menos 40 años de antigüedad, me dicen, no, es que nunca ha habido un sistema de préstamo. Entonces nos pusimos a averiguar qué se necesita para un sistema de préstamo. Porque yo dije, pues vaya, hay que abrirlo y ya. No, primero tenemos que hacer un proceso de selección, de catalogación y clasificación y codificación de los volúmenes concretos que son susceptibles de ser prestados. Tenemos todo un acervo, el que está en el edificio, ya ves que la biblioteca son 2 edificios. Sí. Uno de ellos corresponde al archivo histórico, que contiene los acervos del archivo de la Nueva Galicia, en fin. De ese edificio no hay libros que se presten, o sea, ninguno es susceptible de préstamo. Son libros que tienen que estar conservados en condiciones específicas de control de humedad y de temperatura. Muchos de ellos son especímenes únicos, claro. Y tienen que ser manipulados con ciertos cuidados, con guantes de látex, con cubreboca, en fin. Esos pueden ser consultados y todo. Y hay solamente préstamo interno, o sea, te lo prestan para que ahí mismo en una sala tú lo consultes, cheques, tomes nota, si quieres lo fotografías, lo que quieras hacer, pero no lo puedes sacar. Entonces, solamente del acervo que tenemos de fondos contemporáneos, pero también el préstamo depende de que tengamos suficientes volúmenes de cada título para poder prestar. Títulos únicos no se prestan, solamente es para consulta interna. Si tenemos títulos de un solo, en donde solamente tengamos un volumen o 2 volúmenes, cuidamos mucho de no, digamos, de no quedarnos sin ese volumen, ¿sí? Porque siempre hay un riesgo cuando lo prestas al exterior. Entonces, todo ese trabajo en un acervo que es gigantesco, de catalogación, de clasificación y de codificación de los libros susceptibles de préstamo, llevó algunos años que fueron interrumpidos por los 2 años de la pandemia, que prácticamente tuvimos que estar recluidos. Se trabajaba cada quien trabajaba desde su casa, las cuestiones administrativas, pero lo cierto es que no podíamos trabajar in situ con los libros y todo por la restricción de la pandemia. Entonces volvimos a retomarlo recientemente, en el 2022. Por eso nos tardamos en abrir el sistema de préstamo. Una vez que se hizo ese objetivo, es un fondo de alrededor de 260 mil en números redondos. 250 y tantos mil, 58 mil volúmenes, de los cuales 220 y tantos están en la sede de aquí de Belénes
y 27,000, casi 30,000 en la sede del Agua Azul, que todavía una parte pequeña sigue funcionando. ¿Y en préstamo cuántos para el son? préstamo. Esos, los 260. alrededor de 260,000 volúmenes son los que tenemos a disposición, entre las cuales hay obras de literatura, obras de ciencias sociales, de filosofía, de libros de autoayuda, libros infantiles, muchos también, que esos sí son ya susceptibles de préstamo, pero tuvimos que hacer primero esta labor de catalogación. Esto implica una inversión, implica obviamente personal. O sea, no vas a habilitar un registro y ya. No. Hay que ponerle código de barras, un sistema que se llama RFDI, que es un identificador de radiofrecuencia. Es como esas etiquetitas que suenan al pasar por los arcos cuando en una tienda tú vas, si no se lo quitan, la ropa que compras pita a la salida. Bueno, para controles en arcos electrónicos. ¿Y cuáles son los requisitos para el préstamo y cuánto tiempo, cuáles son las reglas básicas? Mira, el requisito es hacer una inscripción previa, es un registro en línea. Ahorita te digo el vínculo. Sí. Es completar en línea un formulario con datos personales y adjuntar un comprobante de domicilio, una identificación oficial. En el caso de que se quiera identificar a un menor de edad, porque también tenemos libros infantiles, el padre o tutor deberá presentar una identificación o su CURP para el caso de los menores. Es acudir físicamente a la sede de aquí de Los Belenes, ¿sí?, para verificar documentos y para recoger la credencial. Se les da una credencial que es gratuita. Ya la reposición, en caso de que la pierdan, sí tiene un costo, pero es una credencial que tiene códigos electrónicos de RFDI, el que te decía, de identificador de radiofrecuencia, y códigos de barras y algunas cuestiones así para... es como de esas licencias de conducir, una tarjeta de identificación para usarla. Básicamente esos son comprobantes de domicilio, identificación oficial, para eso, y llenar estos formularios. Sí. El vínculo es HTTPS, dos barras inclinadas, préstamo.bpej, que es Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, bpej.udg.mx. En ese vínculo pueden entrar. ¿Cuántos credenciales o registros ya tienen? ¿No le han...? Sí, bueno. Más o menos, ¿cómo ¿cuántos va? Te puedo decir cuántos hemos prestado en número de volúmenes. Hemos prestado hasta ahorita, desde que lo abrimos, 351 volúmenes, de los cuales la mayor cantidad, me dieron esta numeralia, es en el área de literatura. 182 libros, el 51% han sido libros de literatura. 4 libros se han prestado del área de generalidades, 41 libros del área de filosofía, 42 libros de ciencias sociales, 5 libros que tienen que ver con lenguas, 10 libros que tienen que ver con ciencias naturales, 20 libros con temática de tecnología, 17 de arte y recreación y 4 de historia y geografía. Pues genial. Entonces, maestro. Sí. Ahí va, ¿no? Sí, no me pusieron cuántos usuarios. Pero bueno, estos 300, digo, al menos son ese número de usuarios. Maestro, lamentablemente se me acaba el tiempo, pero creo que veo oportuno terminar la entrevista para irnos a la biblioteca, porque yo voy a sacar mi credencial. Sí, yo invito a todos, ahí está la cámara, invito a todos los usuarios, porque es muy importante, Jonathan, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco es una biblioteca que administra la Universidad de Guadalajara, porque forma parte de la estructura de la Universidad de Guadalajara, pero no es una biblioteca solo para universitarios, es una biblioteca para el público, para la gente, es propiedad del pueblo de Jalisco.
No se requiere ser estudiante, no se requiere ser profesor, no se requiere tener un vínculo laboral con la universidad para ser usuario de la Biblioteca Pública del Estado. Es una biblioteca del pueblo de Jalisco. Lo invito a todos los potenciales usuarios a que acudan a la Biblioteca Pública del Estado, aquí en Periférico Norte, enfrente del CUSEA, en el Centro Cultural Universitario, en donde pueden sacar su credencial para ser usuarios del servicio de préstamo externo. Olvidé decir, se prestan por periodos de 15 días, prorrogables a otros 15 días. Hay que hacer una solicitud para prorrogar. Y en caso de extravío, en caso de que no lo devuelvan, pues la sanción sería que tienen que reponer el costo del libro, ¿sí? Vamos a hacer esta prueba de ensayo y error. Es de buena fe, es un préstamo en el que sabemos que nos arriesgamos a que algunos libros probablemente no los devuelvan o ya no volvamos a saber del usuario, pero confiamos en que iremos generando una cultura de uso del libro prestado, una sana cultura de un usuario que use su biblioteca pública y que tenga una relación permanente con su biblioteca para fortalecerla. Maestro, pues muchas gracias, felicidades por el nombramiento como presidente de la FIL y también felicidades por esta iniciativa. Gracias por haber estado en Perspectivas. Gracias también a ustedes por haberme acompañado en Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí, nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión.